Un dato es una medición u observación de una variable. En economía, según cómo estén estructurados los datos, nos podemos encontrar con 4 tipos de datos. Por un lado, tenemos los datos de corte transversal o de sección cruzada. Los datos de corte transversal consisten en datos observados en un único momento de tiempo y que corresponden a múltiples sujetos o individuos. Por ejemplo, si durante el 2023 preguntamos a 500 trabajadores elegidos aleatoriamente sobre su salario, años de educación, años de experiencia y número de hijos, tendríamos una base de datos de corte transversal, ya que tendríamos unos datos sobre varios individuos correspondientes a un momento determinado. Hay que decir que en los datos de corte transversal, el orden en el que se presenten los datos no importa. Es decir, da igual a qué individuo se le asigna la observación número 1, la número 2 y etc. Por otro lado, tenemos las series de tiempo, y que son un conjunto de observaciones de una o varias variables que corresponden a un único sujeto o entidad y que se encuentran ordenados según el momento de tiempo al que pertenecen. Por ejemplo, una serie de tiempo sería tener la evolución del PIB de un país entre los años 2000 y 2022. Hay que ver que en este caso es muy importante el orden en el que se presentan los datos, ya que estos deben estar ordenados cronológicamente. Esto es debido a que las observaciones no son independientes entre ellas, ya que lo que sucede con una variable en el pasado puede influir en el futuro. Además, con las series de tiempo, hay que tener claro cuál es la frecuencia con la que se presentan los datos, teniendo que determinar para ello si son diarios, mensuales, trimestrales o anuales. Por otra parte, tenemos la combinación de cortes transversales. Este tipo de base de datos consiste en la unión de dos o más bases de datos de cortes transversales tomadas en diferentes momentos de tiempo. Por ejemplo, si tenemos datos de 500 trabajadores correspondientes a su salario y algunas características y que fueron recolectados en 2022, si en el 2023 volvemos a realizar una muestra de 500 trabajadores para recolectar datos sobre su salario y algunas de sus características, tendríamos dos bases de datos de corte transversal. Entonces, si juntamos ambas bases de datos, obtendríamos una combinación de cortes transversales. La idea por la que se hace esto es para obtener una muestra de mayor tamaño o para estudiar los cambios que se producen en las variables entre diferentes momentos de tiempo. Por último, los datos de panel o datos longitudinales consisten en tomar una serie de tiempo para cada sujeto o entidad perteneciente a una base de datos de sección cruzada. Por ejemplo, datos de panel serían tener para 30 países datos sobre el crecimiento del PIB, de la tasa de desempleo y de la inflación en los últimos 5 años. En cierto sentido, se podría decir que los datos de panel son una combinación de datos de sección cruzada y de series de tiempo, ya que para cada individuo observado en la sección cruzada se tiene una serie de tiempo. Hay que ver que en este caso es importante mantener un orden, ya que hay que tener identificado el orden cronológico de los datos para cada individuo o sujeto. Y estos serían los diferentes tipos de datos según su estructura.